Bueno, pues bienvenidos al Callito Podcast. Esto es una página dedicada a la historia de Puerto Rico. Si les gusta este contenido, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, Patreon, y aquí por YouTube, obviamente. Y si les gusta esto, pues denle subscribe, ¿verdad? Eso nos ayuda un montón. Estas son todas las cosas que siempre uno tiene que decir al principio de los videos, ¿verdad? Que se supone que uno diga. Hoy les voy a estar hablando de la historia de algunos documentos que se han perdido de la historia de Puerto Rico. Y en verdad, algunos de estos no son solamente para la historia de Puerto Rico, serían documentos súper valiosos para la historia del Caribe, para la historia de América, para muchas cosas distintas, pero pues también aplican a la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Y esta historia que yo les voy a contar no es una historia completa, porque hay documentos que nosotros sabemos que se escribieron o que se pudieron haber escrito que no tenemos hoy día. Pero si nosotros no tenemos noticia de que ese documento se escribió, pues no podemos saber si se perdió o no, ¿verdad? Así que también eso pues es un factor. Y también aquí pues yo les estoy contando de algunos documentos que yo me he enterado, o no yo, o sea, historiadores lo mencionan, lo he leído en libros y eso, no es que yo descubrí esto. Estos son algunos documentos que yo sé que pues que se han perdido. De verdad, he estado haciendo esto en los últimos videos para enseñarles las fuentes que usé. Este es uno de los libros, este es uno de mis libros favoritos de Jalisco Padillo, Guaybana el Bravo. Los fuertes de Viejo San Juan. Este libro en verdad no tiene un autor porque es de la Guía Oficial de Parques Nacionales. Es cortito, pero en verdad a mí me gusta mucho este libro también para usarlo de referencia. Obviamente cuenta las cosas de una manera mucho más resumida. Otro libro que usé también es Caciques Aldea y Población Taína de Boriquén de Francisco Moscoso. También otro libro excelente. Todos los libros que les estoy enseñando son excelentes. Sí, sigo diciendo eso por cada uno. Taínos y Caribes de Sebastián Robiu Lamarche. Sebastián Robiu Lamarche estuvo en este podcast hablando de la mitología taína, que si les interesa pueden chequear ese episodio también. 1625, Diario del Ataque holandés a San Juan de Puerto Rico de Manuel Minero. También Manuel Minero estuvo en este podcast hablando precisamente de este ataque. Y este libro de Ricardo Alegría que se llama Apuntes en torno a la mitología de los indios taínos de las Antillas Mayores y sus orígenes suramericanos. Estos son los libros que usé también. Hay otras fuentes que usé, van a estar citadas en la descripción abajo. No me acuerdo los títulos, pero hubo unos artículos que usé también de la internet. Eso va a estar todo citado abajo en la descripción. Nada, vamos a empezar. Como les dije, ¿verdad? Esto no es una lista completa, obviamente no pretende hacerlo. Estos son algunas cosas que yo sé que se han perdido de la historia. Nada, una cosa de nuevo, antes de empezar, esto no es algo particular de Puerto Rico. En cualquier país que tú vayas, en cualquier lugar del mundo, siempre van a haber lagunas en historia, siempre van a haber cosas que se han perdido. Yo estoy seguro que especialmente para algunas épocas de Puerto Rico van a haber muchas lagunas, a lo mejor más lagunas que en otros lugares para la misma época. Eso no me sorprendería si ese fuera el caso, asumo que ese es el caso. Pero en general estas son cosas que pasan. Hay documentos que se pierden en la historia, o sea, estamos hablando de cosas que se escribieron hace 500 años, pues obviamente no todo va a sobrevivir al día de hoy. Ahora también creo que es importante uno estar consciente de estas cosas cuando se habla de historia, que hay cosas que simplemente a lo mejor no se pueden saber porque no tenemos esa documentación al momento. Hay veces que uno, ¿verdad? A través de lógica, a través de un montón de otra información que hay alrededor de algo en específico, pues se pueden llegar a ciertas conclusiones, pero pues van a haber algunas cosas, de verdad, quiero recalcar eso, no es que todo, pero hay algunas cosas donde en verdad pues uno no va a tener una documentación que te aclare la duda. Espero que el preámbulo no haya sido muy largo. Vamos a empezar, ok. El primer documento así, los primeros documentos así que vamos a tocar son los diarios de Colón. Cristóbal Colón, cuando, ¿verdad? Después de su primer viaje al Nuevo Mundo, él le entregó a los Reyes Católicos el diario de su primer viaje. Isabel la Católica se quedó con la copia original y ordenó que se produjera una copia de ese diario para entregársela a Colón. Los dos textos han estado desaparecidos desde por lo menos 1504. Desde por lo menos 1504 no se sabe qué pasó con ninguno de esos dos documentos, ni con el original ni con la copia. Lo que sobrevive hoy día de ese diario son unas copias de unos abstractos y no del diario completo. La primera de esas copias la hizo Bartolomé de las Casas, que incluye aparentemente unos cuantos errores. La segunda también es un abstracto que apareció en el siglo XIX en la biblioteca del Ducado del Infantado, que no sabemos cuánto estas dos copias difieren o se acercan al diario original. Como que eso pues es algo que desconocemos, a lo mejor a lo mejor son básicamente lo mismo, a lo mejor no. Pasa lo mismo con el diario del segundo viaje de Colón, en el que los europeos se enteraron, ¿verdad? Por primera vez de que Boriquén existía. Obviamente aquí nos podemos ir por el hoyo negro del debate de Yáñez Pinzón, que si llegó primero a Boriquén. Yo asumo que sí, pero pues eso... pero el segundo viaje, ¿verdad? Es cuando oficialmente
Colón llega a Puerto Rico y él escribió sobre esa primera visita, ¿verdad? Ese segundo diario, igualmente lo que tenemos son unos abstractos que sobreviven, o sea, unas copias que se hicieron por su hijo Hernando y otro por Bartolomé de las Casas, pero pues son unas copias de unos abstractos del diario, no es la copia original. Del tercer y cuarto viaje tampoco sobreviven los originales. Otro documento que se ha perdido, que aquí son dos, pero que van juntos de cierta manera, es la relación de las antigüedades de los indios de Fray Ramón Pané y la historia del almirante de Hernando Colón. La razón por la que estos dos documentos van juntos es porque la relación de las antigüedades de los indios se publicó como parte de la historia del almirante. Ok, la relación de las antigüedades de Fray Ramón Pané es el documento que recoge las creencias taínas para el momento de la conquista española. Obviamente, este libro tiene sus límites. Hablé de esto un poco cuando hice el video de Huracán Guabansex, que lo saqué hace poco por aquí por YouTube. Pero es gracias a este documento que nosotros conocemos casi todo lo que sabemos de las creencias de los taínos, ¿verdad? Ese documento pues es bien importante para la historia. Pero el documento original está perdido, al igual que la historia del almirante Hernando Colón. El documento original se perdió. No tenemos esa publicación original en español. La razón por la que hoy sobrevive alguna versión de ese escrito es porque en 1571 se publicó una traducción al italiano en Venecia y esa versión es la más antigua que sobrevive al día de hoy. O sea que cuando estamos leyendo la relación de las antigüedades de los indios, estamos leyendo un documento que originalmente se tradujo al italiano y después del italiano se tradujo de nuevo al español. O sea que pues también ahí pues quién sabe que se ha perdido simplemente en esa traducción. Otro texto que se ha perdido es la relación de la Armada a la isla de San Juan de Boriquén de Juan González, que se escribió en 1506. Este documento lo escribió el primo de Ponce de León, que se llamaba Juan González. A Juan González le llamaban el lengua, porque él sabía el idioma taíno y parece que lo hablaba súper bien. Él era un adolescente para este periodo de tiempo. Parece que pues él aprendió el taíno. De Juan González se habla mucho en la historia. Después en otro momento hablaremos de él cuando hablemos de la rebelión indígena y esas cosas. Él juega un papel bien importante en esa historia. Pero en 1506 Ponce de León vino a Puerto Rico por primera vez, a Boriquén. Y ese documento relata la exploración que lideró el conquistador, ¿verdad? Ponce de León, desde el río Guaurabo, que hoy día se conoce como el río Grande de Añasco, hasta la bahía de San Juan. Aunque Francisco Moscoso opina que con toda probabilidad ese documento no sobrevive, o sea que eso se perdió para siempre. Él nos dice que no pierde la esperanza que algún día aparezca, entremezclado en algún legajo de documentos inéditos de la Audiencia de Santo Domingo o en cualquier otro acervo de documentos en España o de las Américas. O sea que si este documento apareciera, esto sería una descripción que tendríamos por lo menos del tramo que viajaron Juan González y Juan Ponce de León desde Añasco hasta San Juan en 1506, o sea, antes del inicio de la conquista de Puerto Rico, de Boriquén. Esto sería un documento que, si esto apareciera en algún momento, tendría una cantidad de información que sería sumamente valiosa para la historia de Puerto Rico. Otro documento que posiblemente se ha perdido es la información de los caciques e indios y naborias de 1512. Que se sepa, los españoles nunca hicieron un censo de los taínos. Haya sido por yucayeques o por bohíos o de la manera que haya sido, nosotros no tenemos un censo de los taínos en el siglo XVI en Puerto Rico. O sea que nosotros no sabemos en realidad cuál era la población taína que había en Puerto Rico antes de que empezara la conquista española. Hay distintos números que dan y los números varían desde, qué sé yo, 600,000, como dijo Bartolomé de las Casas, hasta números como 60,000. Hay otros estimados que lo ponen como en 200,000 o ciento y pico de mil, por ahí. Pero en verdad nosotros no sabemos ese número. Ahora, aunque no se hizo un censo que sepamos, en más de una ocasión la corona española ordenó que les enviaran las estadísticas poblacionales de los indígenas borincanos. Una de estas órdenes se emitió en la Real Provisión del 10 de diciembre de 1512 para que el tesorero general de Indias, Miguel Pasamonte, junto con Juan Ponce de León, prepararan la información de los caciques e indios y naborías. Si este o algún otro censo similar se llegó a hacer, pues al día de hoy no ha aparecido ninguno. O sea que por eso es que digo que posiblemente se perdió, porque no sabemos si se llegó a hacer. Sabemos que se ordenó. Si esto fuera algo que apareciera en algún momento, sería sumamente valioso para la historia de Puerto Rico, aunque sería de 1512 este en específico, pero si se hizo uno previo, pues más todavía. Pues digo, porque en 1512 pues ya el sistema de encomienda y esclavitud ya lleva varios años, ya va un año desde el inicio de la guerra de resistencia indígena, o sea que en 1512 si se hubiera hecho un censo, pues ya la población no sería lo que era la población antes o al inicio de la conquista española. Obviamente no se va a haber hecho uno antes.
Otro documento o documentos que se han perdido es la correspondencia de Juan Ponce de León a la corona sobre la rebelión indígena. Unos meses después de la batalla de Yahueca, Ponce de León envió un informe a la corona acerca de la rebelión y su participación en la pacificación de los caciques en armas. Eso nos dice Jalisco Esbadillo. Sin embargo, esa carta parece que no ha aparecido al día de hoy porque solo sabemos de ella por la respuesta que se le envió. Una respuesta que envió el secretario real que se llamaba López de Conchillos. Lo que se desprende de esa respuesta es que, o sea, lo que parece indicar es que Ponce de León todavía no daba por terminada la guerra contra los indígenas luego de la batalla de Yahueca. O sea, la historia, como normalmente se cuenta, marca la batalla de Yahueca como el fin de la guerra de la resistencia indígena en Boriquén. Y bajo esa historia, pues la guerra solamente duró un par de meses. Ahora, en verdad lo que pasó fue que se hizo como un rebranding después de eso, porque entonces después de lo que pasó en la batalla de Yahueca, todas las batallas que vienen después le empiezan a llamar la guerra postrera. Es como que se acabó la guerra y lo que hay ahora es la guerra después de la guerra. Pero en verdad es que la guerra continuó por varios años y yo he visto distintos años donde se acaba la guerra de resistencia. O sea, uno podría decir, he visto 1517, 1518... 1520 y pico, hay distintas fechas, pero sí sabemos que duró varios años, porque hay conflictos, hay batallas que ocurren después, donde todavía están involucrados los mismos caciques, incluyendo al mismo Ahuibaná. Así que nosotros sabemos que la guerra siguió. ¿Qué papel jugó Ponce de León en esa guerra postrera? Pues no sabemos todo, no tenemos todos los detalles, porque luego de que acabó su gobernación, y aquí estoy citando a Jalisco Esbadillo, esto es lo que él nos dice en su libro, él nos dice que la corona encubrió sus acciones punitivas para protegerlo de sus enemigos políticos. Hubo un segundo informe que Ponce de León envió el 9 de septiembre, que a mí no me quedó muy claro cuando estaba leyendo el libro, si este es el libro de Ahuibaná el Bravo, no me quedó muy claro si ese sobrevive o no, o si también lo único que tenemos es la respuesta de la corona. Pero me parece que también ese es otro documento que se perdió. Ok, so este último en verdad no es un documento, estamos hablando de muchos documentos y estamos hablando más de un suceso que es la quema de San Juan en 1625. Ok, Balduino Enrico invadió la isleta de San Juan exitosamente, pero al mes él tuvo que retirarse. Esta es una historia mucho más larga. Pueden chequear mi podcast con Manuel Minero. Básicamente, Balduino Enrico, para tratar de obligar al gobernador a que se rindiera, lo amenaza con que va a quemar la ciudad. Y el gobernador le dice, quema la ciudad, yo no me voy a rendir, así que Balduino Enrico quemó la ciudad. Ese fuego destruyó 98 casas, el convento de los dominicos, gran parte de la fortaleza y una gran cantidad de documentos históricos, como todos los archivos civiles y eclesiásticos. O sea, que ahí se perdió... no sé ni cuánto, pero un montón. Todos los archivos civiles y eclesiásticos se perdieron. Además, también se perdió la biblioteca del doctor Bernardo de Balbuena, que era una biblioteca famosa. Bernardo de Balbuena era el obispo de Puerto Rico. Allí había una colección bien valiosa, parece, de libros y de documentos. Y esta biblioteca de Balbuena, del obispo Balbuena, era tan famosa que hasta Lope de Vega, en su Laurel de Apolo, en 1630, le escribió: y siempre dulce a tu memoria sea, generoso prelado, doctísimo Bernardo de Balbuena. Tenías tú el callado de Puerto Rico cuando el fiero Enrico, holandés revelado, robó tu librería, pero tu ingenio no, que no podía, aunque las fuerzas del olvido aplique. Y pues nada, con eso los dejo. Espero que se hayan disfrutado este video. Hasta la próxima.